En este video determinaremos cortes con los ejes, las simetrías de la gráfica de la ecuación dada, y luego usaremos estas informaciones junto con una tabla de valores para bosquejar la gráfica de la ecuación. Determinemos primero los puntos en que la gráfica de la ecuación intercepta al eje X. Siempre es bueno que dibujes una curva que corta el eje X, para plantear con seguridad cómo se determinan estos cortes a partir de la ecuación. Los puntos de cortes con este eje son cuando y es igual a 0. Se quiere determinar el valor de la coordenada X. Entonces, en la ecuación se sustituye y por 0, quedando una ecuación en X. La solución o soluciones de esta ecuación es la coordenada X del punto o puntos de cortes con el eje X. Si la ecuación no tiene solución es porque no hay corte con el eje X. Efectivamente, al sustituir y por 0, queda una ecuación en X que hay que resolverla. ¿Cómo resuelves esta ecuación? Tienes muchas maneras de resolverla. Nosotros seguiremos las recomendaciones de ecuaciones con fracciones. Multiplicamos ambos miembros por el mínimo común múltiplo de los denominadores, a fin de eliminarlos luego de aplicar la propiedad distributiva, quedando una ecuación sin denominadores. La identificamos, es una ecuación cuadrática sin términos en X. Despejamos X cuadrado. Vemos que esta ecuación no tiene soluciones reales. Por tanto, no hay cortes con el eje X. Determinemos cortes con el eje Y. Ya sabes que para eso sustituimos X por 0 en la ecuación. Recuerda que el corte con el eje Y ocurre cuando X es igual a 0. Quedó una ecuación en Y que resolvemos. Es de tipo lineal. Despejamos Y. Obtenemos que Y es igual a 5 medios. El corte con el eje Y es un punto. Escribimos el punto, sus coordenadas. X igual a 0 y Y igual a 5 medios. Y lo anotamos en la tabla de valores. Estudiemos las simetrías de la gráfica de la ecuación, con respecto al eje X, con respecto al eje Y con respecto al origen. Para recordar las pruebas, dibujamos curvas que ilustren cada caso, con un punto y su simétrico. Empecemos con la prueba de simetría con respecto al eje X. Recuerda cómo es la prueba. Se sustituye Y por menos Y, y luego se pasa a comprobar si se obtuvo o no una ecuación equivalente a la original. Al sustituir nos damos cuenta que las dos ecuaciones no son equivalentes. Por tanto, no hay simetría con respecto a este eje. Veamos simetrías con respecto al eje Y. Para ello sustituimos X por menos X. Al sustituir nos damos cuenta que la ecuación obtenida sí es equivalente a la original. Entonces la gráfica sí es simétrica con respecto al eje Y. Veamos por último la simetría con respecto al origen. Realizamos la prueba que consiste en sustituir XY por menos X menos Y. Ahora se pasa a verificar si se obtuvo o no una ecuación equivalente a la original. Al realizar las operaciones de signos, nos damos cuenta que no es equivalente al original. Por tanto, la gráfica no es simétrica con respecto al origen. En definitiva, la gráfica de la ecuación solo tiene simetría con respecto al eje Y. Tenemos apenas un punto de la gráfica de la ecuación. Aparte de esto, solo sabemos que no corta el eje X y que la gráfica es simétrica con respecto al eje Y. Hace falta más puntos de la gráfica. Para obtener más puntos, podemos en este ejemplo despejar la variable Y, darle valores a la X y determinar para cada X su Y. Como la gráfica es simétrica con respecto al eje Y, podemos dar valores solo positivos a la X, obteniendo para cada X su Y. Graficamos los puntos
Cuando tengamos una idea clara de la forma de la gráfica para X positivo, unimos esos puntos con un trazo suave, obteniendo un bosquejo de la gráfica para esa región. Y luego reflejamos ese trozo de gráfica con respecto al eje Y, para obtener el bosquejo de la gráfica completa, ahorrándonos el trabajo de determinar los puntos para X negativos. Empecemos. Damos el valor X igual a 1, buscamos la Y sustituyendo en la fórmula. Obtenemos que para ese valor de X, Y es igual a 3 medios. Representamos el punto 1, 3 medios. Con estos dos puntos no tenemos clara la forma de la gráfica. Lo que sí estamos seguros es que no cruza el eje X, pues nuestra gráfica no tiene cortes con el eje X. Busquemos más puntos de la gráfica. Determinemos la Y para X igual a 2. Al sustituir en la ecuación, obtenemos que la Y es igual a 9 décimos. Representamos el punto en el plano. 9 décimos está por debajo de la coordenada Y igual a 1. Ahora piensa en la forma de la gráfica para X positivos. Si aún tienes duda cómo es la gráfica, sobre todo tienes duda del comportamiento de la gráfica para X grande, entonces busca un punto allí. Por ejemplo, determina el punto cuando X es igual a 10. No importa que no lo puedas representar. Lo importante es descubrir la tendencia de la gráfica. Al sustituir, obtenemos que su Y es igual a 1 medio más 2 sobre 101. Observamos que 1 medio más 2 sobre 101 es prácticamente 1 medio, un poco más grande de 1 medio. Entonces descubrimos que la Y siempre va a estar por encima de 1 medio. Y conforme X es más grande, el valor de Y va a estar más cerca de 1 medio. Sin llegar a ser 1 medio. No va a haber ningún punto de la gráfica con coordenada Y igual a 1 medio. Podemos hacer un bosquejo de la gráfica en esta región. Colocamos una flecha en el extremo para indicar que la gráfica continúa y en la dirección cómo continúa. Esta es la gráfica en la parte positiva de las X. Reflejamos este trazo con respecto al eje Y, obteniendo el bosquejo de la gráfica completa.